Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. La beata María Dolores Rodríguez Opeña, que celebramos este sábado, decía: siempre he salido adelante con todo porque confiaba en quien todo lo puede y quiere para nuestro bien. Con Dios todo, solas nada. Ana, esta beata es conocida en la archidiócesis. Cuéntanos quién era. Pues la beata María Dolores Opeña era una mujer valiente, nacida en Almería en el año 1848, que convirtió cada etapa de su vida en una oportunidad para servir. Desde Puerto Rico y Cuba, a donde llegó con sus padres y hermanos, hasta los barrios más humildes de Madrid, Dolores se dejó guiar por una fe audaz y una mirada tierna hacia quienes más lo necesitan. Fundó escuelas, centros obreros y una sociedad de vida apostólica con el nombre del Instituto Catequista Dolores Sopeña, también conocidas como las Damas Catequistas. Como decíamos al principio, Juanjo, esta beata es conocida en nuestra archidiócesis porque este instituto tiene presencia en Badajoz, donde regenta un centro educativo, el Colegio Sopeña, que en el año 2025 celebró sus 50 años de vida. El sueño de esta beata era claro: hacer de todos una sola familia, y lo hizo con alegría, coraje y una confianza inmensa en Dios. Pues ciertamente, hizo una gran obra esta mujer. Hoy vamos a hablar del encuentro sacerdotal navideño, que es ya un clásico en la diócesis. Se encuentran en una jornada pues los sacerdotes para hacer muchas cosas. Sí, entre ellas homenajear a los sacerdotes que este año, en el 2026, van a celebrar sus bodas de oro y plata, y este año, Juanjo, también tenemos homenaje a bodas de oro de platino, 75 años nada más y nada menos de servicio a la Iglesia. En nuestros estudios vamos a tener a Enrique Cruz, que celebra sus bodas de oro, y a Carlos Torre, que hace lo propio con 25 años de sacerdocio. También vamos a tener a nuestros colaboradores habituales. Juan Antonio Morquecho nos traerá las píldoras de la doctrina social de la Iglesia. Nos iremos de escapada con Guillermo Díaz Manzano, y Rafa Angulo pondrá la última palabra. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. El pasado miércoles se celebraba la convivencia ya tradicional, muchos años, de los sacerdotes de la diócesis con el arzobispo, y entre ellos, que tiene una particularidad, que es que allí se hace un homenaje a los sacerdotes que cumplen 25 y 50 años de vida sacerdotal. Nosotros hemos juntado a dos, uno de 25 y otro de 50. Por parte de los 50 vamos a empezar por las personas mayores que merecen más respeto. Tenemos a don Enrique Cruz Barrientos. ¿Qué tal, don Enrique? Pues bien, gracias a Dios. Celebrando estos 50 años de servicio ministerial a la Iglesia. Que además tiene otra particularidad, que es que su hermano gemelo también es sacerdote, don Andrés. Claro, y también cumple 50 también años. ¿Ordenaste el mismo día? Nos ordenamos el mismo día, sí. Vinimos al mundo el mismo día, con diferencia de 15-20 minutos, y luego pues nos ordenamos, entramos en el seminario el mismo día y salimos del seminario el mismo día. Bueno, de 25 años, cumple 25 años el sacerdocio Carlos Torres Muñoz. Carlos, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. La verdad es que es un aniversario pues estupendo, sorprendente, porque parece mentira que hayan pasado ya 25 años. Parece mentira. Aunque en realidad debo decir que es un aniversario el que celebramos, digamos, ya esta semana con todos los compañeros, todos los hermanos del presbiterio, un poco extraño, porque a mí en realidad me quedan 11 meses para hacer los 25 ¿Tú te ordenaste años. En noviembre? ¿Te ordenaste? Me ordené en diciembre. En diciembre. Entonces, pero bueno, digamos que comienza el año jubilar del 25 aniversario. Claro, pero es raro una ordenación sacerdotal en diciembre, ¿no? No Sí, era muy suele frecuente. ser. A ver, es un poco peculiar porque me ordené diácono al comienzo del mes de septiembre, el día 2 de septiembre, y además me ordené solo porque el compañero, tenía varios compañeros de mi curso, pero bueno, el compañero, digamos, diocesano, que era Paco Pacheco, pues estaba enfermo y no se pudo ordenar conmigo. Entonces, pues nada, me ordené, y a los 3 meses don Antonio me dijo que íbamos a hacer ya bueno, me lo había dicho ya en septiembre, ¿no? Que iba a ser un diaconado breve y que
y que en diciembre tendríamos la ordenación presbiteral, y así fue, ¿no? De forma que ese año nos ordenamos, yo en diciembre, pero en junio José Ignacio Pérez García, que es quien también celebra esta semana, hemos celebrado también pues los 25 años, ¿no? El receptor conmigo de la medalla del 25 años. Enrique, ¿cómo se vive en esta institución? ¿Cómo es esa vida sacerdotal dedicada, entregada a la Iglesia a través de los demás? Pues la vida sacerdotal es una vida de entrega y de servicio. Entrega a la Iglesia que luego se concreta pues en los servicios que la diócesis te encomienda, ¿no? En mi caso, bueno, nos ordenó don Doroteo Fernández, que luego murió 3 o 4 años después, no me acuerdo bien, pero realmente con don Doroteo no tuvimos mucha relación como sacerdotes, ¿no? Y él como obispo. Y luego llegó don Antonio Montero, y como yo estaba en Calera de León, él venía desde Sevilla, pues salimos al límite de la diócesis, ¿no? Sí, así se hacía, para un recibir más al obispo. allá de monasterio, Sí. a darle el saludo de bienvenida, ¿no? Había algunos canónigos que fueron los que tenían responsabilidad más. Y bueno, pues ese fue mi primer contacto con don Antonio Montero. Luego, a partir de ahí, la verdad es que se fue construyendo una relación muy fraterna con don Antonio. Y bueno, él cada vez que nos veíamos me preguntaba siempre cómo van las cooperativas. Lo tenía eso muy... Lo sentía también propio, ¿no? Porque no era normal en aquellos años que un curilla joven como yo se dedicara a montar cooperativas. Yo tampoco lo tenía eso en mi agenda previsto. Pero, ¿qué quiere? El Señor hace sus vericuetos, sus planes y te va conduciendo. ¿Y cuántas cooperativas montó? Pues yo monté 3 cooperativas. Madre mía. Que crearon más de 90 puestos de trabajo en un pueblecito pequeño como era Calera, que tenía 1.200 habitantes en aquel entonces. Era la empresa más importante del pueblo. Bueno, ciertamente eso cambió mucho la vida del pueblo y de los jóvenes del pueblo. Que si no se hubieran montado las cooperativas, hoy no estarían allí. Habrían ido a Sevilla o a donde fuera. Y de hecho más de uno y más de dos de aquella época salieron fuera del pueblo. Las cooperativas, bueno, hay que decir un poquitín. La primera cooperativa que pusimos en marcha era para hacer ladrillos cerámicos de construcción. Y bueno, ¿y cómo te dio por ahí? Pues a mí es que no me dio por ahí, me llevó el Señor por ahí, porque, bueno, había buena tierra, a mí me lo decían más de uno, don Enrique, que hay muy buena tierra para hacer ladrillos. ¿Y a mí para qué me lo dice? Si yo no pienso hacer ladrillos, ¿no? Pero bueno, había un señor que tenía un comercio y almacén de tejido y eso en el pueblo, un hombre emprendedor. Y pues sí, ya habló más en serio conmigo. Y bueno, pues yo le escuché atentamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo había pedido al Señor mucho que nos abriera caminos para que los jóvenes no tuvieran que irse del pueblo. Y a mí me parece que esa fue la respuesta que el Señor me dio. Y luego vino también alguna de costura o... ¿Cómo? Hubo una de costura también, ¿no? Sí, después de la ladrillera,
dado que la experiencia salió bien, Sí. pues los padres vinieron y me dijeron: don Enrique, ¿por qué no piense usted algo para las niñas, que no se tengan que ir fuera a servir? Y bueno, pues la misma historia. Yo creo que lo primero que tiene que hacer un sacerdote es rezar. Y es lo que yo hice en cada una de las cooperativas, ¿no? Rezar y pedirle al Señor que nos iluminara, y bueno, así nació la cooperativa de confección Nuestra Señora de Tentudía. Todavía está esa cooperativa en pie y ya han llegado a estar casi 40, 35, 40 chicas, eran jóvenes, ¿no? Y bueno, pues eso les cambió la vida, Claro. les cambió la vida completamente. Y ahí están. Carlos, y en 25 años también, aunque parece mentira que hayan pasado ya, pero también se hacen muchas cosas. 25 años, pues dan para mucho. Es media vida. 25 años es media vida. Tú llegaste al seminario, tú habías hecho Derecho. O sea, que llegaba, tú eres de las jornadas esas que empezaron a llegar al seminario ya, Sí, que yo no venían del seminario menor, sino que venían de la universidad con carrera hecha. Sí. Yo ciertamente no pasé por el seminario menor, había terminado mi carrera, la carrera en donde yo me estaba formando y buscando un poco mi salida, también mi formación humana, mi salida profesional. Pero bueno, como muy bien decía Enrique, pues el Señor es el que va guiándonos, va guiando nuestra libertad sobre hilos tendidos y nos va abriendo puertas, nos va poniendo personas en el camino, nos va poniendo ángeles que nos ayudan y nos va conduciendo, nos va invitando, ¿no? Porque la respuesta a la vocación es siempre libre, es una respuesta libre, es una invitación. Es una invitación muy hermosa, ¿no? Porque la vas descubriendo poco a poco. A veces entre bruma, entre incertidumbre, con dudas, con inquietud, pero también con pasión, con ilusión, con las ayudas que Dios te va poniendo por delante, ¿no? Que te va conduciendo a una vida de amistad con Él, que te va poniendo personas que también te iluminan un poco, ¿no? Porque yo creo que la posibilidad de tener personas que son un referente, que hacen de testigo y que de algún modo te dan una palabra que ilumina, te dan una luz, te acogen tus inquietudes, ¿no? La confesión es muy importante, la dirección espiritual que vas encontrando un poco, ¿no? Pues te van diciendo, bueno, porque se trata de algo muy serio, ¿no? O sea, la vocación, toda vocación cristiana es algo tremendamente serio, ¿no? Toda vocación un estado de vida determinado, ¿no? Pero la vocación sacerdotal es algo muy serio, hay que tomarlo con seriedad y necesitamos ayudas, ¿no? Yo la verdad es que estoy muy agradecido al Señor porque siempre me ha puesto personas muy lúcidas, muy buenas cerca de mí que me han ayudado mucho, ¿no? A mí me puso amistades también muy, muy cercanas, aparte de mi familia, que para mí ha sido el seminario principal donde yo he vivido, he conocido a la fe y donde se ha desarrollado mi vocación, en realidad. Ese es el verdadero preseminario, la familia cristiana. Pero es cierto que ha puesto también algunas amistades, pues, particularmente importantes para mí, ¿no? Yo en particular tengo que comentar que hay 2 íntimos amigos míos que habían escogido ya el camino del sacerdocio, que habían entrado en el seminario, que algunos años antes y con los que me unía una amistad de toda la vida y además con una convivencia muy íntima en el ambiente en el que vivíamos en nuestro pueblo en Villanueva de la Serena. Entonces, bueno, pues eso fue también pues un interrogante muy serio, ¿no? Una interpelación, ¿no? Una interpelación, ¿no? Cuando una opción, una decisión te interpela y en el fondo te acabas preguntando, ¿y no será también esto para mí, no? Nos hemos comido más de la mitad del programa, así que... Yo de todas formas sí que quería decir una cosa y ya no comento nada más, pero me preguntabas sobre el tiempo, ¿no? ¿Qué significa el 25 años? Si da mucho y tal, ¿no? Y es que me he quedado pensando, en realidad da igual, 25, 50 o un año. Mira, yo he tenido como compañeros a 2 sacerdotes que han fallecido 3 y 4 años después de haber sido ordenados. Sí. Y mi vida sacerdotal no es más fecunda ni más importante que la de ellos.
A mí este acontecimiento de mi compañero Paco Pacheco y Sergio Capovilla, que eran los dos estudiaban conmigo. Sergio se fue ordenado presbítero un poquito antes porque era religioso y Paco fue ordenado un poquito después porque estaba gravemente enfermo. Obviamente tenía un tumor en el cerebro que al final no se podía tratar, ¿no? Y siempre me impactó esto, ¿no? A nosotros, a Enrique, a mí se nos ha concedido una vida larga, digamos, presbiteral, sobre todo a Enrique. Yo todavía no he llegado a los 25, pero ciertamente yo creo que lo verdaderamente importante es vivirlo como un don, como una misión donde cada día descubres y al final que tú no eres lo importante, que es Jesucristo, el que hace su obra, y te quiere como instrumento, como colaborador, como amigo, como discípulo, como misionero y el tiempo que Él quiera, ¿no? Si Dios quiere, pues vamos, sigamos muchos años más, todos los años que Dios quiera, pero digo esto porque a mí es una experiencia que siempre me ha impactado y no puedo dejar de recordarla, porque claro, hicimos todo el seminario juntos y ellos fueron llamados muy pronto. Y nosotros aquí estamos, yo con creo que bastante buena salud, salvo un poco de dolor de espalda propio de estos días de frío, y aquí don Enrique pues le veo también con muchas ganas de seguir adelante. De momento lo que el Señor quiera. Yo aprendí de mi madre que estuvo Alzheimer y tiempo enferma, ¿no? Y claro, aquello era tremendo, ¿no? Porque un día te parecía que moría y después revivía y otro periodo. Y de mi madre aprendí una cosa que yo he repetido mucho y que me ha servido mucho. Señor, cuando tú quieras, como tú quieras y lo que tú quieras. Y en eso vivo yo también cada día, ¿no? Dependiendo del Señor. Somos instrumentos a su servicio. Pues ahí estamos y con esa reflexión lo dejamos. Carlos, Enrique, enhorabuena y gracias. Muchas gracias. Seguimos ahora con Doctrina Social de la Iglesia y tenemos aquí a nuestro lado a Juan Antonio Morquecho. Morco, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Hoy qué toca? Pues hoy vamos a hablar un poquito de la democracia, en el sentido de, bueno, últimamente escuchamos y se pueden leer ciertas estadísticas donde los jóvenes parece que se inclinan hacia modelos de gobierno más autoritarios, ¿no? Siempre que sean a lo mejor más eficientes, ¿no? Y entonces, pues sí es bueno decir que la democracia es un mecanismo mucho más complicado que la tentación que podemos tener de otros sistemas autoritarios, que pueden resultar o pueden parecer, como decía antes, más eficaces en la respuesta a las necesidades, pero que es verdad que son mucho menos respetuosos con las libertades y con los derechos humanos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es verdad que la democracia es un ideal de tolerancia, es un ideal de no violencia, es un ideal de fraternidad, ¿no? Y es una forma de gobierno en la que los ciudadanos pues afrontan la incertidumbre, ¿no? Que eso que es algo que siempre nos cuesta, de vivir en sociedad desde la libertad y la igualdad, ¿no? Lo dice muy bien Juan Pablo II en Centésimos Annus, ¿no? Que requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas mediante la educación y la formación de los verdaderos ideales, ¿no? Entonces, bueno, poner la democracia en valor frente a la tentación de otros sistemas totalitarios que pueden prometernos panaceas que igual luego no se cumplen. Bueno, la semana pasada, la última vez que estuviste aquí, hablamos de los medios de comunicación y esta vez de democracia, que los medios de comunicación no dejan de ser un instrumento para que la democracia funcione bien. Así es. Gracias. Nada, a vosotros. Nos vamos de escapada, Ana. ¿Sabes dónde vamos a ir esta semana? ¿A dónde, Juanjo? Pues, Cuéntame. Bueno, más que ir, seguimos, porque ya en semanas anteriores Guillermo Díaz Manzano nos llevaba a Tierra Santa como lugar propio del tiempo y seguimos allí. Ahora, como el próximo domingo celebramos el bautismo del Señor, pues nos va a llevar a donde se bautizó el Señor. ¿Qué río? Al río Jordán. Un cordial saludo, amigos de la escapada. Hemos vuelto a nuestras ocupaciones habituales pensando que la Navidad ya terminó, pero no. Es el próximo domingo, 11 de enero, cuando finaliza la Navidad con el bautismo del Señor. Vamos a culminar nuestra peregrinación virtual por Tierra Santa acercándonos al lugar que marca uno de los momentos más significativos en la vida pública de Jesucristo, el bautismo del Señor por San Juan Bautista en las aguas del río Jordán.
Los evangelios señalan que Juan Bautista ejercía su misión de predicar el arrepentimiento y administrar el bautismo en las aguas del Jordán, cuando Jesús se acercó a él para ser bautizado, dando inicio así a su ministerio público. El sitio, tradicionalmente identificado con este hecho, se encuentra en la orilla oriental del río Jordán, en el actual reino de Jordania. Allí está el complejo arqueológico conocido como Betania, más allá del Jordán. Ese lugar se considera desde hace siglos la ubicación donde Juan bautizó a Jesús, según la tradición cristiana. El sitio consta de áreas arqueológicas que incluyen restos de edificios religiosos y piscinas próximas al río, donde los creyentes imaginan el momento en que el Señor bajó al agua. Desde los primeros siglos del cristianismo, este lugar fue un punto de peregrinación. Desde la época bizantina se construyeron iglesias y estructuras para conmemorar el acontecimiento. En 2015, este sitio fue inscrito por la UNESCO como Patrimonio Mundial bajo el nombre oficial del lugar del bautismo o lugar de la inmersión. Cada año, fieles de todo el mundo visitan este lugar, especialmente en la solemnidad del bautismo del Señor, para orar, renovar las promesas bautismales o incluso recibir el sacramento en las mismas aguas del Jordán. El bautismo de Jesús no fue solo un rito ritual, representa el momento en que Jesús se identifica plenamente con la humanidad y su misión de salvación. En el relato del Evangelio, después de ser bautizado, se escucha una voz del cielo que declara: tú eres mi hijo amado. Para millones de creyentes, a lo largo de los siglos, el lugar del bautismo de Jesús no es solo un punto geográfico, es un testigo vivo de una historia que transformó el mundo. Allí donde María dio a luz al Salvador en Belén, allí donde creció en Nazaret, culmina este recorrido en el sitio donde Jesús se presentó ante Juan para recibir el bautismo. Un gesto de humildad, entrega y obediencia que cobra un significado universal para toda la Iglesia. Este lugar donde el cielo tocó la tierra y el río Jordán se convirtió en símbolo de nuevo nacimiento, nos recuerda que cada creyente también está llamado a renacer en el agua y en el espíritu. Ve y verás. Gracias, Guillermo. ¿Nos vamos, Ana? Nosotros nos despedimos, le cedemos como siempre la última palabra a Rafa Angulo. La profesora Alicia perdía la paciencia con uno de sus alumnos, Jorge. ¿Por qué? Porque Jorge era descuidado en sus tareas, en su ropa, en el trato con los otros. En diciembre se dispuso a rellenar su boletín de calificaciones, por supuesto, con un 0 para Jorge, pero antes leyó las anotaciones de los profesores que le precedieron. La de cuarto grado había escrito: Jorge es un niño brillante, hace su trabajo limpia y ordenadamente, es un buen alumno. En quinto, es un excelente estudiante, pero se le nota preocupado por la grave enfermedad que aqueja a su madre. En sexto, la nota decía: su madre ha muerto, ha sido muy duro para él, su padre no muestra mucho interés y esto puede afectarle negativamente. Y en séptimo, Jorge se encuentra retrasado, no muestra interés por la escuela. La profesora se entristeció, pero más cuando al entregar las notas, Jorge le había traído un viejo brazalete azul y un frasco de perfume medio gastado, cosa que ella agradeció entre las burlas de algunos niños. Al despedirse, Jorge le dijo: señorita Alicia, espero que usted use el perfume que le he regalado. Así olerá como mi mamá. Desde ese día, la profesora fue tutora de Jorge. Comenzó a educarle de verdad. Educar es algo más que transmitir información a quien no la tiene. Conforme empezó a trabajar con él, el cerebro de Jorge revivió, respondía más rápido. Al acabar el curso, Jorge era de los niños más aplicados de la clase. Años más tarde, la profesora Alicia, ya jubilada, recibió a principios de diciembre una invitación. La firmaba un tal Jorge y la invitaba a pasar la Nochebuena en su casa. Un coche pasaría a recogerla. La profesora Alicia acudió a la cita con el viejo brazalete azul y un frasco nuevo del perfume que Jorge recordaba. Gracias, señorita Alicia, le dijo, por creer en mí. Gracias por hacerme sentir importante y por mostrarme que yo puedo hacer la diferencia. No, Jorge, te equivocas, respondió Alicia. Tú fuiste el que me enseñó a mí que yo puedo hacer la diferencia. No sabía cómo educar de verdad hasta que te conocí, contestó con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no nos proponemos, mi cuate, para 2026 ser capaces de sacar de la gente que nos rodea su mejor versión? ¿Y qué tal si empezamos eso por nosotros mismos? Nunca es tarde para ilusionarse de nuevo. Empezar es el secreto de salir adelante, volver a empezar, para darnos cuenta de que lo mejor y lo más grande de nuestra vida está pasando ahora, está sucediendo ya.